Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Umbral Plus, su canal de noticias. El huracán Melissa fue uno de los fenómenos meteorológicos más intensos del Atlántico en 2025. Tocó tierra en varias islas del Caribe a finales de octubre, incluyendo Jamaica, Haití y el este de Cuba, donde alcanzó la categoría 3 antes de continuar su trayectoria hacia el norte. En términos humanos y materiales, Melissa dejó una huella profunda, aunque Cuba no reportó víctimas mortales confirmadas oficialmente tras su impacto directo, aunque la región oriental enfrentó cortes masivos en electricidad, inundaciones también y daños en la infraestructura. El contexto caribeño en conjunto registró decenas de muertos y pérdidas económicas millonarias. En el Caribe, el huracán Melissa dejó un saldo significativo de víctimas y afectados. Se estima que el paso de Melissa por el Caribe causó al menos 49 muertos en países como Haití, Jamaica y República Dominicana, con impactos indirectos también en Cuba, donde hubo evacuaciones masivas y daños generalizados. En Cuba no se reportaron cifras oficiales de víctimas fatales atribuibles directamente al impacto del huracán, pero las autoridades evacuaron de forma preventiva a más de 700.000 personas en provincias orientales antes de la llegada del fenómeno. Más allá de las cifras de vidas humanas, el impacto en la población fue amplio. Millones de personas quedaron sin electricidad, servicios públicos básicos se vieron interrumpidos y comunidades quedaron aisladas por inundaciones y daños de infraestructura. Los daños materiales provocados por Melissa trascendieron fronteras y superaron cifras significativas en el Caribe. En el Caribe en todo su conjunto, las pérdidas económicas se estimaron de cerca de 8.000 millones de dólares, debido a la destrucción de viviendas, infraestructuras, servicios básicos y sectores productivos afectados por el paso del huracán. En Cuba, aunque no se ha publicado un cálculo final oficial consolidado en pérdidas económicas, diversos informes internacionales citan daños severos en más de 90.000 viviendas, cientos de instalaciones de salud, más de 2.000 escuelas y sector de infraestructura crítica, incluido el sistema eléctrico y redes de agua, que fueron afectados por inundaciones y viento. Además, un informe de la Cruz Roja advierte que la recuperación será lenta y desigual, debido a que millones de personas fueron afectadas directamente en Cuba como resultado de la tormenta, con centros de salud dañados y grandes cantidades de viviendas y cultivos destruidos. En respuesta a la devastación, Estados Unidos anunció la asistencia humanitaria dirigida a Cuba y otros países del Caribe afectados por el huracán Melissa. El movimiento inició en noviembre del 2025. Estados Unidos destinó inicialmente $3 millones en ayuda humanitaria específicamente para los afectados por el huracán en Cuba. Esta asistencia fue coordinada con la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias como Catholic Relief Service, para asegurar que la ayuda llegue directamente a las comunidades más vulnerables, evitando intermediación con el gobierno cubano. Informes posteriores señalan que, en el marco de un paquete más amplio de respuesta regional, Washington ha comprometido más de $37 millones para los países afectados por el huracán, incluyendo a Cuba, Jamaica, Haití y Bahamas. La destrucción precisa de este total varía según las necesidades y acuerdos con los socios humanitarios. La asistencia de Estados Unidos en Cuba está dirigida a aproximadamente 6.000 familias en las provincias orientales más afectadas, como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, que fueron las zonas donde el huracán produjo los mayores daños a viviendas e infraestructuras. Los envíos se han realizado mediante vuelos charter desde Estados Unidos hacia Cuba, con alimentos básicos, arroz, frijoles, aceite, azúcar, kits de purificación de agua, utensilios de cocina, mantas y linternas solares, entre otros bienes esenciales. También se planificó que el envío de un buque con más ayuda llegaría a Santiago de Cuba en las semanas posteriores. La elección de canalizar la ayuda a través de la Iglesia Católica y las organizaciones civiles responde a la política estadounidense de asegurar que los recursos lleguen directamente a la población, minimizando posibles obstáculos de intermediación estatal. La asistencia de Estados Unidos a Cuba por Melissa ocurre en un contexto más amplio de tensiones diplomáticas entre ambos países que han experimentado
desacuerdos con múltiples asuntos en los últimos años. Una de las decisiones más relevantes fue que la ayuda estadounidense no se canalice directamente a través del gobierno cubano, sino mediante organizaciones independientes, especialmente la Iglesia Católica. Las autoridades de Estados Unidos han reiterado este enfoque, argumentando que si se garantiza que la asistencia llegue a las personas afectadas sin interferencia oficial, esta forma de distribución subraya una política de Washington para evitar que los recursos gubernamentales queden bajo el control del régimen cubano, lo que refleja una desconfianza histórica en los mecanismos estatales de administración de ayuda humanitaria. Aunque la asistencia puede verse como un gesto humanitario, ocurre en medio de un panorama donde las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana han estado tensas por varias cuestiones geopolíticas recientes, incluidos desacuerdos sobre políticas regionales y sanciones. Estados Unidos ha mostrado insistencia en que la ayuda llegue directamente a los ciudadanos, lo cual es interpretado como una parte de una estrategia para minimizar la influencia del régimen cubano en la gestión de emergencias humanitarias. Este enfoque, aunque bien intencionado desde el punto de vista humanitario, también puede aumentar las fricciones diplomáticas si La Habana percibe que su soberanía o papel en la gestión de recursos se ve reducida. El huracán Melissa dejó consecuencias que trascienden las cifras monetarias o incluso de asistencia puntual. Tenemos evacuaciones masivas, pues el despliegue de evacuaciones preventivas de más de 700.000 personas en Cuba evitó las víctimas fatales directas, pero generó desafíos logísticos y sociales para miles de familias. Por otro lado, la red eléctrica y los servicios básicos tuvieron que ser restaurados con lentitud, dejando a comunidades sin energía durante semanas o meses en medio de un contexto económico ya frágil. Y terminamos con las organizaciones internacionales como la Cruz Roja, que han advertido que la recuperación en Cuba será lenta y desigual, con millones de personas necesitadas de asistencia continua en la salud, vivienda y la producción de alimentos. Además, organismos como la Organización Panamericana de la Salud o la OPS han proporcionado apoyo adicional con suministros médicos y equipos en los sistemas de salud más afectados, reforzando la respuesta sanitaria como las enfermedades asociadas al desastre. El huracán Melissa dejó una marca profunda en el Caribe. Aunque Cuba no reportó víctimas mortales oficiales, tras su impacto directo, las consecuencias humanas, materiales y socioeconómicas fueron significativas, con daños sustanciales en viviendas, servicios básicos y medios de vida de cientos de miles de personas. La asistencia de Estados Unidos, tanto en montos como en mecanismos de distribución, refleja una combinación de objetivo humanitario y consideraciones diplomáticas. Los 3 a 37 millones de dólares comprometidos y la decisión de canalizarlos mediante organizaciones no estatales muestran un enfoque que busca llegar directamente a las personas afectadas, sin intermediación gubernamental, pero también subraya un contexto de relación bilateral compleja con el régimen cubano. En términos humanitarios, decenas de miles de cubanos y sus familias en las provincias más devastadas están recibiendo asistencia para cubrir necesidades básicas, mientras las organizaciones internacionales complementan la respuesta con apoyo médico y alimentario. La recuperación total, sin embargo, será un proceso largo que requerirá más que ayuda inmediata. Demandará reconstrucción de infraestructura, fortalecimiento de servicios sociales y coordinación sostenida entre los socios internacionales.